La bendición cabalística prohibida para multiplicar tu dinero. La bendición cabalística prohibida para multiplicar tu dinero. El aire en el pequeño apartamento de Mateo olía a cera derretida y hierbas quemadas. Sobre la mesa de madera gastada, el pergamino con los símbolos hebreos brillaba bajo la luz tenue de las velas negras, como si estuviera vivo. Había seguido al pie de la letra las instrucciones del viejo rabino Ben Zion, pagando con el último de sus ahorros por aquel conocimiento prohibido. Solo los desesperados o los locos invocan a Metatrón de esta manera, le había advertido el hombre con voz quebrada, mientras le entregaba el rollo de piel de cordero. Y tú, hijo mío, eres ambas cosas. Mateo no lo había negado. La deuda con los prestamistas lo asfixiaba, y el banco ya había iniciado el proceso de embargo de su taller de relojería. Su esposa, Clara, dormía en la habitación contigua, ajena a todo, exhausta tras otro turno nocturno en el hospital. No podía fallar. Con manos temblorosas trazó el círculo de sal alrededor de sí mismo y pronunció las palabras en arameo, sintiendo como el sonido vibraba en sus costillas, como si algo dentro de él respondiera. Las velas se apagaron de golpe. La oscuridad fue absoluta, pero solo por un instante. Luego una luz dorada y cegadora inundó el cuarto, y el aire se espesó como miel derramada. Ante él una figura alta, envuelta en llamas azules, emergió de la nada. No era un hombre ni un ángel como los describían los libros. Era algo más antiguo, más vasto. Sus ojos, si es que podían llamarse así, eran pozos sin fondo, y su voz resonó en la mente de Mateo sin que sus labios se movieran. ¿Has invocado el nombre? ¿Estás preparado para el precio? Mateo tragó saliva. Solo quiero saldar mis deudas. Proteger a mi familia. Nada más. La entidad rió y el sonido fue como el crujir de hielo bajo los pies. El dinero es solo un símbolo humano. Lo que multiplicarás es tu deseo. Y el deseo como el fuego consume a quien lo enciende. Antes de que Mateo pudiera responder, una moneda de oro apareció en su palma, fría y pesada. Luego otra. Y otra. En segundos el piso del apartamento quedó cubierto por un mar de monedas que brillaban con una luz enfermiza. Pero algo estaba mal. Las paredes comenzaron a sangrar, gotas espesas que caían sobre el tesoro, corroyendo el metal. Las monedas se volvieron negras, como si estuvieran podridas. ¿Qué es esto?, gritó Mateo, retrocediendo. Tu riqueza ya estaba corrompida antes de pedirla, dijo la figura, extendiendo una mano esquelética hacia el pecho de Mateo. La avaricia no es el pecado, sino la semilla. Y tú la has regado con miedo. Un dolor agudo atravesó el costado de Mateo. Al mirar hacia abajo, vio que su camisa estaba empapada en sangre. Las monedas se arrastraban hacia él como serpientes, mordiéndole los tobillos, subiendo por sus piernas. Cada una llevaba consigo el eco de una voz: nunca es suficiente, nunca es suficiente. En la habitación de al lado, Clara se incorporó de golpe, despertada por un grito. Corrió hacia el salón y se encontró con la escena: su esposo en el centro de un remolino de sombras, las monedas fusionándose con su piel, sus ojos inyectados en negro. Mateo, gritó, lanzándose hacia él. La entidad giró su cabeza, si es que tenía una, hacia ella. Ah. La ofrenda voluntaria. Esto cambia las cosas. Clara no entendió las palabras, pero sintió el frío penetrar sus huesos. Actuó por instinto, tomó el cuchillo de cocina que yacía sobre la mesa y, con un movimiento rápido, cortó el círculo de sal que rodeaba a Mateo. El efecto fue inmediato. Un rugido ensordecedor llenó el apartamento. Las monedas se desintegraron en polvo, la figura de llamas azules se retorció como si la arrastrasen hacia un vórtice invisible, y Mateo cayó al suelo, convulsionando. La herida en su costado se cerró, pero sus ojos seguían vacíos, fijos en algo que solo él podía ver. Dios mío. Clara lo abrazó, sacudiéndolo. Despierta. Matt. Eo parpadeó. El apartamento estaba destruido, las paredes agrietadas, los muebles reducidos a astillas, el olor a azufre flotando en el aire. Pero lo peor era el silencio. Un silencio que pesaba como una losa. ¿Qué pasó?, murmuró, tocándose el rostro. Su piel estaba fría, casi cerosa. Clara no respondió. En el suelo, donde antes estaba el pergamino, solo quedaba un montón de cenizas.
Pero entre ellas algo brilló. Era una moneda de oro intacta. Clara la tomó con dedos temblorosos y la giró. En una cara estaba grabado el símbolo de Metatron. En la otra una fecha, el día de la muerte de Mateo. 3 meses después. El taller de relojería de Mateo había reabierto, pero ya no reparaba relojes. Ahora los clientes llegaban en silencio con sobres llenos de dinero y peticiones susurradas: necesito el doble para mañana, mi hijo está enfermo, no puedo pagar el tratamiento, solo esta vez. Mateo los escuchaba con una sonrisa tranquila, sus ojos siempre un poco demasiado brillantes, como si supiera algo que ellos ignoraban. Clara ya no trabajaba en el hospital. Pasaba los días en casa, releyendo el diario que Mateo escribía cada noche. Páginas y páginas de números, fechas y nombres que no reconocía. A veces lo encontraba de pie en medio del salón, inmóvil, como si escuchara algo. Cuando le preguntaba, él solo respondía: es el mercado. Siempre está abierto. Una tarde, mientras Clara limpiaba el polvo de un estante, encontró un sobre escondido detrás de un libro. Dentro había docenas de monedas de oro, todas con fechas grabadas. Algunas ya habían pasado. Otras estaban por llegar. La más reciente tenía la fecha del día siguiente. Esa noche, mientras Mateo dormía, Clara tomó el sobre y salió a la calle. Caminó hasta el río, donde el agua negra reflejaba las luces de la ciudad como ojos abiertos. Una a una, arrojó las monedas al agua. Cuando terminó, respiró hondo y regresó a casa. Al día siguiente, Mateo despertó y buscó el sobre. No dijo nada cuando no lo encontró, pero Clara vio el modo en que sus dedos se crispaban como garras. Esa tarde, mientras él atendía a un cliente, Clara entró al taller y cerró la puerta con llave. Tomó el martillo de Mateo y comenzó a destruir cada reloj, cada engranaje, cada pieza de metal que encontrara. ¿Qué estás haciendo?, rugió Mateo, golpeando la puerta. Librándote, gritó ella, con lágrimas en los ojos. De ti mismo. La puerta cedió bajo el peso de Mateo. Sus pupilas eran 2 rendijas verticales, como las de un gato. Avanzó hacia ella, pero entonces algo cambió en su rostro. Una grieta de dolor atravesó su máscara de serenidad. Clara, susurró, llevándose las manos a la cabeza. Yo no quería. Ella no retrocedió. En lugar de eso, lo abrazó con fuerza, sintiendo como su cuerpo temblaba. Ya terminó, murmuró contra su pecho. Por favor, vuelve. Mateo cerró los ojos. Y por primera vez en meses lloró. Epílogo. El taller cerró para siempre. Mateo y Clara vendieron todo y se mudaron a un pueblo costero, donde el ruido del mar ahogaba los susurros. Él nunca más tocó un reloj, ni una moneda de oro. Pero a veces, en las noches de luna llena, Clara lo encontraba en la playa, mirando al horizonte con una expresión que no era del todo humana. ¿En qué piensas?, le preguntaba, sentándose a su lado. Mateo siempre respondía lo mismo. En que algunas deudas no se pagan con dinero. Y Clara, que ya conocía el precio de los deseos, solo asintió y tomaba su mano. Porque algunas bendiciones, una vez invocadas, nunca se van del todo. Solo esperan el último latido del reloj. El pueblo costero era un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido por voluntad propia. Las casas de adobe y madera, carcomidas por la sal, se aferraban a los acantilados como viejos marineros a sus recuerdos. Las olas rompían contra las rocas con una cadencia hipnótica, un ritmo que Mateo, sin querer, sincronizaba con su propia respiración. Habían pasado 3 años desde que abandonaron la ciudad, desde que el taller de relojería se convirtió en polvo y el oro de los deseos se esfumó entre sus dedos como arena. Clara había envejecido de una manera extraña, sus ojos conservaban el brillo de la juventud, pero sus manos, al tejer redes en el porche, tremían con la sabiduría de quien ha visto demasiado. Mateo, en cambio, parecía haberse vuelto más ligero, como si parte de él ya no estuviera del todo allí. Una tarde, mientras Clara regaba las hierbas del pequeño huerto trasero, Mateo encontró algo entre las rocas de la playa, un fragmento de metal oxidado, con grabados que reconoció al instante. Era el engaste de un reloj, el mismo diseño que había tallado cientos de veces en su antigua vida. Lo sostuvo entre los dedos y sintió el familiar ardor en las palmas, como si el metal aún guardara calor. No es casualidad, susurró una voz detrás de él.
Mateo se volvió lentamente. Allí donde la espuma del mar se mezclaba con la arena, estaba él, el hombre del abrigo raído, el mismo que años atrás le había ofrecido la primera moneda de oro a cambio de un deseo. Su rostro era una máscara de sombras, como si la luz no pudiera adherirse a su piel. Tú sabías que esto pasaría, dijo Mateo, apretando el fragmento hasta que la sangre brotó de su puño cerrado. Sabías que volverías. El hombre sonrió, un gesto que no llegaba a sus ojos. Las deudas no se borran, Mateo. Solo se transforman. Clara apareció en la distancia, con una cesta de hierbas colgando del brazo. Al ver al extraño, su expresión se endureció. Vete, ordenó, y su voz sonó como el crujir de hojas secas bajo los pies. Ya pagamos suficiente. El hombre inclinó la cabeza, como si considerara sus palabras. Clara, siempre tan pragmática. Pero dime, ¿realmente crees que el precio fue solo el taller? ¿O el oro? Sus ojos se posaron en Mateo. Él lo sabe. Siente como el tiempo se le escapa, como agua entre los dedos. Cada noche que pasa en esta playa, cada suspiro que da al mirar el horizonte, es un recordatorio. Mateo sintió el peso de la verdad en su pecho. Desde que habían llegado al pueblo, soñaba con relojes, sus engranajes girando al revés, sus manecillas devorando los segundos como bestias hambrientas. Y en esos sueños, siempre había una figura esperando al otro lado del espejo del taller, una silueta que ahora reconocía como la suya propia. ¿Quieres que vuelva?, dijo Mateo, más como una afirmación que como una pregunta. No. Quiero que termines lo que empezaste. El hombre extendió una mano, y en su palma apareció una moneda de oro, idéntica a la primera. El último deseo no fue tuyo, Mateo. Pertenece a alguien más. Y hasta que no lo cumplas, el reloj seguirá tic-tacando en tu sangre. Clara soltó la cesta. Las hierbas se esparcieron por la arena. No, dijo avanzando hacia Mateo. No volverás a tocar eso. No después de todo lo que perdimos. Mateo miró la moneda, luego a Clara, y finalmente al mar. Las olas rompían una y otra vez, como si el océano mismo estuviera contando los segundos que le quedaban. Siempre supiste que esto no había terminado, murmuró Clara, y en sus ojos había más tristeza que sorpresa. Él asintió. Hay una deuda que no es mía. Y si no la pago, miró sus manos, donde las venas se marcaban oscuras bajo la piel, el reloj se llevará algo más que mi tiempo. El hombre del abrigo sonrió, satisfecho. Entonces ya sabes qué hacer. Esa misma noche, Mateo encendió una lámpara de aceite en la pequeña cabaña que compartían con Clara. Sobre la mesa de madera gastada, colocó la moneda de oro, el fragmento de metal y un cuchillo de pescador. Clara lo observaba desde la puerta con los brazos cruzados, como si su cuerpo intentara contener el miedo que amenazaba con desbordarse. No puedes confiar en él, dijo. Nunca cumples con lo que prometes. No es a él a quien debo obedecer. Mateo tomó el cuchillo y, con un movimiento rápido, se cortó la palma de la mano. La sangre brotó espesa y oscura, cayendo sobre la moneda. Es al reloj. Clara contuvo el aliento. O cuando las gotas de sangre comenzaron a ser absorbidas por el oro, como si la moneda estuviera viva. El aire en la cabaña se espesó, y por un instante, Mateo sintió que el tiempo mismo se detenía a su alrededor. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Clara, pero su voz sonó lejana, como si viniera del otro lado de un túnel. No estoy pidiendo un deseo, respondió Mateo, apretando los dientes contra el dolor. Estoy pagando uno. La moneda comenzó a brillar con una luz enfermiza, y en su superficie aparecieron figuras moviéndose, un taller, una mujer con un vestido de novia, un hombre con las manos vacías. Clara retrocedió cuando reconoció las escenas, eran fragmentos de vidas que no les pertenecían, deseos que otros habían susurrado al oro y que ahora reclamaban su debido precio. Alguien deseó que su amor regresara, dijo Mateo, observando cómo la moneda se deformaba, como si algo intentara salir de su interior. Y el reloj le concedió el deseo, pero el precio fue demasiado alto. ¿Y tú qué vas a hacer? Clara se acercó a pesar del instinto que le gritaba que huyera. ¿Devolverlo? Mateo negó con la cabeza. Voy a romper el deseo. Como debería haberse hecho desde el principio. Con un movimiento brusco clavó el cuchillo en la moneda.
Un grito desgarrador llenó la cabaña, no de Mateo, ni de Clara, sino de algo más, algo que habitaba en el espacio entre los segundos. La moneda se quebró y de su interior brotó una sombra que se retorció en el aire como humo antes de desvanecerse. El silencio que siguió fue absoluto. Mateo cayó de rodillas, jadeando. Su mano sangraba, pero la herida ya no dolía. Clara se arrodilló a su lado, temblando. ¿Se fue?, preguntó, aunque no estaba segura de querer saber la respuesta. Mateo miró sus palmas. Las venas oscuras habían desaparecido. El aire olía a sal y a tierra mojada, nada más. Creo que sí, susurró. Pero cuando Clara lo ayudó a levantarse y lo guió hacia la cama, ninguno de los dos notó el pequeño fragmento de metal que había rodado bajo la mesa, brillando débilmente en la oscuridad. El relojero y el mar. Los años pasaron, y el pueblo los envolvió en su ritmo lento. Clara aprendió a curar con hierbas y a leer las mareas, mientras Mateo se dedicó a reparar las redes de los pescadores y a tallar figuras de madera que vendía en el mercado los domingos. Nunca más hablaron de la moneda, ni del hombre del abrigo, ni de los deseos que una vez los habían consumido. Pero a veces en las noches de luna llena, cuando el mar estaba especialmente inquieto, Mateo despertaba con el sonido de un tic-tac en sus oídos. Se sentaba en la cama, sudando, mientras Clara dormía a su lado con la respiración tranquila. Entonces salía en silencio, descalzo, y caminaba hasta la playa. Allí donde las olas lamían sus pies, esperaba. Porque aunque el reloj estuviera roto, aunque la deuda hubiera sido saldada, Mateo sabía una verdad que nunca le confesaría a Clara: algunos engranajes nunca dejan de girar. Y en las profundidades del mar, donde la luz no llega, algo seguía contando el tiempo. Esperando. Siempre esperando.